La paz de Dios, soy la hermana Gemima Siriaco de Tulsa, Oklahoma, de la iglesia ICIAR Luz Admirable. Y hoy quiero comenzar una serie de estudios acerca del libro de Mateo. Si Dios me lo permite, haremos uno por día y transmitiremos uno por día. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 1 y vamos a analizar un poquito acerca de lo que es el libro. Primeramente, ¿quién era Mateo? Mateo también era llamado Leví. Mateo era un publicano, es decir, un judío que cobraba impuestos para el gobierno romano. Así es que no era muy apreciado entre las personas eh, compatriotas de su tiempo. Su conversión, cuando Jesús lo llama y le dice, sígueme, ¿no? Él sabía que él era un hombre pecador. Entonces, él, él presenta el libro, el Evangelio de según San Mateo, como desde su perspectiva, como él fue llamado y aceptado con la misericordia de Dios. Bueno, las notas vienen de el libro de la Biblia de Estudio de Scofield. Él dice que estaba listado entre los 12 apóstoles. Mateo presenta a Cristo como el hijo de David y el hijo de Abraham. Puesto que se lo presenta como rey, su genealogía llega hasta el rey David. Como es el evangelio del rey, Mateo también es el evangelio del reino. La palabra reino aparece más de 50 veces y la expresión el reino de los cielos alrededor de 30 veces. Se cree entonces que era un judío y una nota curiosa que aprendí sobre cuando estaba estudiando esto es que él dice el reino de los cielos cuando otras personas se refieren a el reino de Dios, pero él evita decir la palabra Dios porque es así entre los judíos, se respeta tanto la palabra que no le decían Dios, le decían Adonai, le decían Señor, le decían otras formas de dirigirse a él. Entonces él habla como el reino de los cielos, pero en realidad él está hablando del reino de Dios. Y se menciona esa palabra 30 veces, alrededor de 30 veces, y la palabra reino más de 50 veces. Mateo identifica eventos y declaraciones en la vida de nuestro Señor con predicciones del Antiguo Testamento. Hay que notar que en muchas ocasiones él dice como está escrito o refiriéndose como dice el profeta Isaías. Entonces, él estaba haciendo este evangelio, esta historia de Jesús dirigida a personas que conocían el Antiguo Testamento, a personas que sabían que iba a venir un Mesías. Entonces, el capítulo 1 es la presentación de la primera parte de la presentación del rey, su genealogía, nacimiento y primeros años. Esto, notas que tuve es de acuerdo a el hermano Matthew Henry, es la Biblia de estudio de Matthew Henry. Dice, Mateo está escrito desde la experiencia de la misericordia divina y presenta una figura de Cristo solemne y majestuosa. La primera parte habla de la genealogía y Mateo no intenta dar una genealogía innecesaria, sino que tiene el objetivo de probar que el Señor Jesús es el hijo de David y el hijo de Abraham, el Mesías. Vamos a leer la primera parte de Mateo 1, que es el versículo 1 al versículo 17. Y notemos que viene escrito en una forma poética. Dice, bueno, voy a leer el título también como lo presenta en esta Biblia, la Biblia de Scofield, presentación del rey, su genealogía, nacimiento y primeros años del 1 al 4, los capítulos del 1 al 4. Dice, genealogía de Jesús a través de Salomón y a través de José, su padre de crianza. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel y Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham a David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Vuelvo a leer esta parte que tomé de Matthew Henry, del comentario de Matthew Henry. Mateo no intenta dar una genealogía innecesaria, sino una que tiene el objetivo de probar que el Señor Jesús es el hijo de David, el Mesías que estaban esperando. Nota que al final no dice que José engendró a Jesús porque él no lo engendró. Jesús viene de un nacimiento virginal, de un nacimiento por obra y gracia del Espíritu Santo. En la genealogía hay algo que notar aquí, que se nombran 4 mujeres. Raab era cananea, de Canaán, y también era prostituta, la que ayudó a los espías en Jericó. Ruth era moabita. Ruth venía de otra tierra, de otra raza, podríamos decir, de otra dinastía. Pero esto nos enseña, hermanos, que en Jesucristo no hay judío ni griego, que el Señor no hace excepción de personas, que todos somos bienvenidos en Cristo. Las otras mujeres que se mencionan es Tamar y Betsabé. Las dos fueron consideradas adúlteras. Tamar, que dice ahí donde dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. De Fares viene eso. Pero si recuerdan la historia de Tamar, que no pudo tener hijos con su esposo y luego le dieron al otro esposo, pero no tuvo genealogía con ellos, con ninguno de sus cuñados, como era la costumbre. Y entonces por sí misma quiso hacer justicia y engendró de su suegro. Cosas que platicábamos con mis hijas que son, incomprensibles porque están en la Biblia y todo. Y Betsabé fue la mujer de Urías. No habla su nombre, Betsabé dice la mujer de Urías, la que pecó, pues, que fue considerada adúltera porque estaba casada todavía cuando fue con David y engendró después a Salomón. No de ese momento, sino después engendró de Salomón. ¿Qué nos habla esto, hermanos? Que también nosotros podemos tener unos antecedentes bastante vergonzosos, como en este caso Tamar y Betsabé, pero aún así el Señor nos invita a ser parte de su familia. Jesús admite a los más grandes pecadores. Esta es la enseñanza que nos trae la genealogía, donde incluye a Tamar y Betsabé, con tal de que crean y se arrepientan y se unan a Él. Cuando estamos en Cristo, dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a leer en el verso 17 que dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Se menciona la deportación a Babilonia para mostrar la misericordia de Dios al permitir que la dinastía se mantuviese intacta y que Jesús sería aquel que reinaría para siempre de la casa de Jacob.
El enemigo muchas veces quiso intentar destruir ese linaje de donde sabía que vendría el que le pisaría la cabeza a la serpiente, que de donde iba a venir el Mesías. Pero Dios es fiel y su misericordia es para siempre, y a través de esta genealogía vemos su misericordia y se establece en Jesús el reino para siempre del reino de David. Vamos a leer la segunda parte, que es el nacimiento de Jesús, y vamos a notar algunos puntos importantes aquí. Concepción y nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Y al principio dice: María, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y después dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En esta segunda parte notamos tres diferentes nombres. Primeramente, vamos a entender qué quiere decir desposada. Dice: desposada era la prometida. Pero el compromiso cuando están prometidos así, en aquel tiempo era respetado como si estuviesen casados. Cuando él dice que pensaba dejarla, significaba darle carta de divorcio, una afrenta bastante fuerte en aquel tiempo. El Espíritu Santo, que es el creador de todas las cosas, también fue la gente que hizo que María pudiera estar embarazada y tener y engendrar del Espíritu Santo fue engendrado Jesús. Todo esto, si nos pudiéramos a pensar en aquel tiempo cómo era de importante el mantenerse a pura hasta pues unirse oficialmente en matrimonio y de repente salir embarazada, no es como ahorita alguien sale embarazada y no pasa nada. Era realmente algo muy difícil de aceptar por la sociedad. Nosotros vemos ahí también en el carácter de José, que aceptó, ¿verdad? A María, en el carácter de él al tener ese sueño. Después lo vamos a ver ahí en Lucas, pero al tener ese mensaje de que no temas, esto es del Espíritu Santo. Entonces, él con este ángel que se le aparece en sueños, dice, él recibe esta promesa y sin saberlo, ¿verdad? Quizá en ese tiempo lo grande que era de que iba a ser el papá adoptivo de aquel que vendría a librar al mundo del pecado. Y ahora sí quiero hablar acerca de estos tres nombres: Cristo, Jesús y Emmanuel. Como tres nombres. Primero vamos a analizar sus significados. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido, es la traducción al griego de la palabra Messiah, Mesías, y esto se usaba en el Antiguo Testamento, pero como el Nuevo Testamento se escribió en griego, ya no se dice Mesías, se dice Cristos. Jesús significa Salvador. Aunque era una modificación al griego del hebreo Josué, podía tipificar a Josué como aquel que nos llevará a la tierra prometida, para a nosotros el que nos lleva a la vida eterna.
Emanuel significa Dios con nosotros. Esto también fue parte de una profecía. Entonces, en conclusión, estos tres nombres. Primero, Cristo es el Mesías prometido, la raíz de David, quien reinará para siempre. Segundo, Jesús es el Salvador, quien vino a rescatar a la humanidad del pecado y sus consecuencias para traer vida en abundancia. Una vida en donde vemos la mano de Dios fluyendo leche y miel. Tercero, Emmanuel es la confirmación de la deidad en Jesucristo. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel. Pero también Jesús es el ungido, nuestro Rey para siempre. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la mañana para leer Mateo capítulo 2 en este febrero 2026, que tiene 28 días. Vamos a leer Mateo, que tiene 28 capítulos. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios. El motivo de esta serie de estudios, pues principalmente es aprender más de la palabra del Señor, pero sí surgió como después de haber estado en el reto de sabiduría, que fue durante el mes de enero. Es mi segunda vez, en 2025 fue la primera vez y en este 2026 mi segunda vez, y la verdad fui muy edificada por todos los oradores, por todas las personas que compartieron cada uno de los capítulos de Proverbios. Entonces, em, sí hay un programa que se llama Más Sabiduría, pero pensé acerca de que febrero tiene 28 días y Mateo tiene 28 capítulos, y dije, quiero hacer algo que sea como el reto de sabiduría, claro, quizá a grandes rasgos, no tan profundamente, pero sí poder leer con ustedes un capítulo de Mateo cada día durante el mes de febrero. Que el Señor nos permita concluir y poder terminar de leer esto, y no nada más leerlo, sino también estudiarlo y sobre todas las cosas recibirlo en nuestro corazón. El aprendizaje del día de hoy es que el Señor Jesús es nuestro Mesías, es nuestro libertador, nuestro Salvador. Y el mensaje de hoy también nos lleva a comprender que Jesús, si tenemos a Jesús, tenemos a Dios con nosotros. Vamos a hacer una oración para dar por concluido el día de hoy. Padre, te damos la gloria y la honra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Que a través de la Virgen María pudimos tener, Señor, ese regalo de los cielos, ese regalo de ver el reino de los cielos en nosotros y en la tierra. Que cada uno de nosotros podamos entender a través del estudio de Mateo la profundidad de lo que tú nos quieres hablar. Señor, quizá a grandes rasgos, quizá no en toda su esplendor, en toda su plenitud, pero ilumínanos y ayúdanos, Señor, a completar este estudio y que sea de bendición solamente para mi vida, sino para la vida de todas las personas que lo puedan leer y estudiar con nosotros. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice Luz Admirable, bendice cada una de las iglesias ICR, que bendice cada iglesia cristiana, Señor. En tus manos están sus líderes, en tus manos nos gobierna, Señor, y ponemos en tus manos también el futuro de nuestras generaciones. Así como fuiste guardado, Jesús, en toda la genealogía, así como pudimos ver todas las profecías cumplidas en ti, Señor Jesús, sigue cumpliendo tus promesas en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios.